Ahora está grabando. Bueno, está grabando. Bueno chicos, buenas tardes. Eh, el tema que vamos a ver hoy va a ser un práctico de eh, presentación de estados contables para entes sin fines de lucro. Resolución técnica número 11. La manera en la que vamos a encarar el caso práctico, la explicación del caso práctico, va a ser diferente a lo que hemos hecho antes de decir, bueno, acá lo que vamos a hacer es vamos a hacer hincapié en las diferencias con la presentación de los estados contables para los entes industriales, comerciales y de servicios, ¿no? ¿Para qué? Para facilitar también el estudio. ¿Por qué? Porque primero, la presentación de los estados contables tienen normas generales para todo tipo de ente y después, a pesar de tener normas específicas, hay muchas que se parecen. Y es lo que van a notar en el caso de la resolución técnica número 11, que en muchos puntos es muy parecida a la resolución técnica número 9. Entonces, en vez de ver en profundidad todo, vamos a ver cuáles son las diferencias. Entonces, después de haber estudiado la 9, pueden ver esto y estudiarlo más rápido, ¿no? ¿Cuáles son las principales diferencias en la presentación de los estados contables para los entes sin fines de lucro? Vamos a ver primero qué es lo que tenemos de diferente en los activos. En el caso de los activos, vamos a encontrar ya no los créditos clasificados como créditos por ventas y otros créditos, sino que van a estar clasificados de la siguiente manera. Van a tener los créditos con afiliados por servicios prestados, después los créditos a cobrar a terceros, y a su vez esos se van a subdividir en créditos a cobrar a terceros por la actividad principal y otros, y después los derechos a recibir servicios. En esas cuatro clasificaciones vamos a separar los créditos en el estado de situación patrimonial y para presentarlos en el cuerpo de este estado. A su vez, otra diferencia en el activo de los entes sin fines de lucro está dado por o sea, no existe el rubro bienes de cambio como tal. Como en realidad acá ya estos entes tienen otra finalidad, o sea, no es la finalidad principal eh, el obtener una ganancia por el intercambio de bienes y servicios, acá ya cambia el concepto y estamos hablando de bienes para el consumo o comercialización. Es decir, todo aquello que se consume en la actividad principal, que en definitiva siempre va a estar dado hacia el bien común, o aquellos bienes que el ente sin fines de lucro comercialice, van a estar dentro de este rubro bienes para el consumo comercialización. Y acá es como que pueden haber un montón de bienes bastante diversos, desde eh, aquellos insumos que se utilizan en el devenir diario de la actividad de la institución para prestarle los servicios a los asociados, así como también imagínense hoy en día en la República Argentina, los clubes de fútbol son asociaciones, o sea, son entes sin fines de lucro y comercializan sus camisetas, supónganse. Entonces también van clasificados dentro de este rubro. En el pasivo, en la presentación, en el estado de situación patrimonial, es bastante simple. ¿Por qué? Porque ya acá las deudas no aparecen como en el caso de la resolución técnica número 9, que si bien no está en el cuerpo de o sea, en la redacción de la resolución técnica número 9, está en un anexo detrás
en donde está el modelo del estado de situación patrimonial con la clasificación de las deudas. Acá, en el caso de los entes sin fines de lucro, directamente todas las deudas van todas juntas. Es un solo renglón. Deudas y ponen el importe. Obviamente clasificado entre corriente y no corriente, si hubiera. Pero a grandes rasgos es eso. Esas son las diferencias entre la presentación en el estado de situación patrimonial para el caso de los activos y los pasivos. Ahora vamos a dos elementos nuevos, pero completamente nuevos, que hacen a esto de la actividad dentro de los entes sin fines de lucro. En el pasivo vamos a encontrar un rubro que se llama fondos con destino específico. ¿Cuál es la idea? Estos fondos son aportes, o sea, son fondos generados en aportes en actividades recaudatorias con fines específicos, que están destinados a la prestación de bienes o servicios para un grupo de asociados o para sectores de la comunidad en general. Recapitulando un poco, ¿qué son? Entonces son fondos que recauda el ente sin fines de lucro y que pueden provenir de aportes o actividades recaudatorias y que la finalidad de esos fondos recaudados van destinados a la prestación de bienes o servicios a un grupo de asociados o a la comunidad en general. Entonces, ¿qué es lo que, o sea, ¿por qué surge esto? Es la contrapartida de la recaudación, ¿no? En vez de reconocer un ingreso, vamos a reconocer un pasivo. ¿Por qué? Porque como la finalidad del ente sin fines de lucro es el bien común, el bien de los asociados, de la comunidad en general, asume un compromiso. Entonces, hasta que no se efectúen las erogaciones, hasta que no se presten los servicios, hasta que no se entreguen esos bienes, eh, la, el ente sin fines de lucro está en deuda, de alguna manera. Y acá ya no hablamos de una deuda moral, es una deuda. Y este rubro es diferente a lo que tenemos como aportes de fondos con destino específico. Acá ya tenemos aportes de asociados que, si bien como el caso anterior tiene un destino específico, está destinado al incremento del patrimonio de la institución. Imagínense la construcción de canchas, de una sede social, de esas cuestiones, obras para el crecimiento del patrimonio de este ente sin fines de lucro. Bien, como para entender bien cómo es el proceso, como para ver después lo que vamos a hacer nosotros cuando presentamos los estados contables. ¿Qué registramos en cada uno de los casos? Vamos al primer caso, a los fondos con destino específico. No, está al final. Organice distinto el PowerPoint, no importa. No vamos a eso, lo vamos a ver para el final. ¿Qué pasa acá con el estado de resultados? Acá para los entes sin fines de lucro no tenemos estado de resultados. Tenemos un estado de recursos y gastos. Y ya no vamos a tener un resultado del ejercicio, sino que vamos a tener superávit o déficit. ¿Cuál es la idea? La finalidad de un ente sin fines de lucro no es el obtener una ganancia para repartirlo entre los socios o los asociados, sino que tienen una finalidad de bien común. Entonces, ya acá no estamos hablando de un resultado. Y la clasificación de los rubros en el estado de recursos y gastos es muy diferente de un estado de resultados para un ente industrial, comercial o de servicio. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener los recursos, léase ingresos, o sea, los recursos están clasificados en
Recursos para fines generales que están destinados a cumplir con los fines del ente. ¿Qué pueden encontrar acá? Cuotas sociales, afiliaciones, cuotas de ingresos, ya sean ordinarias o extraordinarias. Después van a tener recursos para fines específicos. O sea, son aportes, fíjense a ver si no les hace un déjà vu de lo que hablamos recién. Aportes recibidos para fines determinados. O sea, dinero que ha ingresado a la institución con un determinado fin específico. Suenan a palabras que estuvimos hablando recién. Y luego tenemos los recursos diversos, que son recursos ordinarios que no están clasificados en ninguno de los dos anteriores. Es como ese cajón en donde metemos todas las cosas que no sabemos dónde van, ¿no? Yo creo que todos en nuestra casa tenemos algún lugar así, algún mueble o algún cajón en donde hay un montón de cosas que no sabemos dónde meter y las metemos ahí. Bueno, más o menos esto. Luego, si la diapositiva pasa, ahí está, tenemos los gastos. ¿Que los gastos cómo los vamos a clasificar? En gastos generales de administración, que son aquellos que son realizados en razón de sus actividades principales, pero que no tienen, no están afectados en ningún sector específico. O sea, es para la generalidad del funcionamiento de la institución. ¿Qué es algo específico de un sector? Supónganse, si ustedes tienen un club en donde hacen distintos deportes, fútbol, tenis, bla, 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 entonces tienen los gastos de fútbol, los gastos de tenis, los que son específicos. Después, para los generales del funcionamiento, tienen los generales de administración. Luego, fíjense esto, muy diferente de el estado de resultados tradicional que nosotros conocemos, tienen por separado las amortizaciones de bienes de uso intangibles. ¿Qué pasa? O sea, sacamos del resultado algo que hasta inclusive es bastante difícil de comprender. Supónganse si un asociado quiere ver el balance de la institución, este concepto que es no erogable. Decir, bueno, si nosotros queremos saber, a ver, en la institución, a ver si se solventaron los gastos, sacamos esto que es, o podemos sacar esto que es algo que ya es no erogable. Lo que en definitiva pasa es que si vos no alcanzas a cubrir el monto de tus depreciaciones de los bienes de uso o de los intangibles, en realidad no los estarías pudiendo renovar. O sea, es como que vos imputas el costo de adquisición de esos bienes de uso, de esos intangibles, durante la vida útil, y de esa manera también, de alguna manera, estás generando, estás como restando el resultado de eso, como para después también renovarlos. Pero bueno, es interesante la clasificación esta de las amortizaciones, bienes de uso e intangibles separadas del resto de las erogaciones. Y finalmente, otros egresos y gastos, aquellos que no están incluidas en las anteriores. El resto del, tanto del estado de situación patrimonial como de el estado de recursos y gastos, es igual a lo que ya vieron para los entes industriales, comerciales y de servicios. Fíjense, yo acá en el nombre, supónganse, resultado financiero y por tenencia, pero el concepto de resultado financiero y por tenencia es exactamente igual para un ente con fines de lucro y sin fines de lucro. Y yo les diría que es una clasificación que excluye a las demás, porque por más que un resultado financiero y por tenencia provenga de la actividad habitual de un ente sin fines de lucro, es resultado financiero y por tenencia. Acá está lo que me confundí hace un rato, que pensé que seguía y que en realidad no seguía y que lo dejé para el final, como para que tuvieran el pantallazo general de
qué pasa con los fondos con destino específico y los aportes de fondos con destino específico. Fondos con destino específico. Dijimos recién que van en el pasivo. Acá tenemos dos momentos en el tiempo relacionados con este rubro. En el momento de la recaudación, cuando ingresa el dinero, lo que hacemos es reconocer como contrapartida del ingreso de los fondos una cuenta del pasivo, fondos con destino específico. Y se van a quedar ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que se realice la erogación, hasta que se efectúe el gasto que va a beneficiar eh, a los asociados, a un sector de los asociados o a la comunidad en general. Entonces, en el momento de la erogación, lo que yo voy a hacer es reconocer el gasto en el estado de recursos y gastos y voy a reconocer como contrapartida la salida de fondos, o sea, la salida de caja, supónganse. Y luego voy a hacer otro asiento, en donde voy a sacar del pasivo que yo generé cuando ingresaron los fondos, esos fondos con destino específico, lo voy a debitar contra una cuenta de recursos, recursos con fines específicos también. Fíjense que estamos enganchando acá cosas que pasan en el estado de situación patrimonial con cosas que pasan en el anexo en el estado de recursos y gastos. Entonces pasa a el estado de recursos y gastos acá como un recurso, como un ingreso. Recién reconozco el recurso cuando se realiza efectivamente la erogación del fondo, porque mientras tanto lo que tengo es una deuda con los asociados. Ahora, ¿qué pasa con los aportes de fondos con destino específico? Es más o menos parecido. Tenemos también dos momentos en el tiempo, la recaudación y la erogación. Cuando recaudamos el dinero, reconocemos, en vez de mandarlo como contrapartida a recursos o lo que fuere, nosotros lo vamos a dejar en un rubro específico. Pero como va a estar destinado al incremento del patrimonio social, vamos a usar una cuenta del patrimonio neto, que es aportes de fondos con destino específico. Al momento de la erogación, yo lo que voy a hacer es reconocer la incorporación del activo ese que me va a estar incrementando el patrimonio social. Generalmente, el ejemplo más, yo creo que el 99,9% de los casos, no digo el 100%, porque capaz que no se aparezca alguno y me diga, se me ocurrió un ejemplo de otro bien, digamos, casi que el 99,9% van a ser bienes de uso. O sea, incorporamos el activo contra la salida de caja. Imagínense, se está construyendo una nueva sede social, yo lo que voy a estar reconociendo es el aumento del activo, de los bienes de uso, reflejado en esa sede social, y contra las salidas de caja, a medida que van ocurriendo. Y además hacemos otro asiento, acto seguido. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a sacar de ese rubro del patrimonio neto a aportes de fondos con destino específico y lo vamos a pasar al capital. O sea, se sigue quedando en el patrimonio neto. Lo que pasa es que quedan separados del capital hasta tanto no se efectúe la obra. ¿Entendieron el caso? ¿Entendieron la explicación general? En función de esto, vamos a ver la resolución del caso práctico. Yo me gustaría que algún voluntario me diga qué o cómo hace para preparar el estado de situación patrimonial o en el caso, bueno, de un ente con fines de lucro, el estado de resultado, en este caso, estado de recursos y gastos, ¿qué procedimiento seguiría en general? O sea, así,
3 palabras en criollo. ¿Cómo hacen? Ustedes tienen el balance de suma y saldo. ¿Qué hacen? ¿Qué empiezan a hacer? A ver si alguien se anima. A ver si entendieron. Clasificar las cuentas. Bien, clasificaron. ¿Y qué arman con esa clasificación? Los anexos. Perfecto. Los anexos y las notas. Y después vuelcan todo al cuerpo de los estados de cuenta. Muy bien. Eso es en criollo lo que hacen. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. La diferencia es que vamos a ir viendo los casos puntuales de estos rubros que mencionamos. Antes que nada, vamos a una salvedad que no hace los rubros que mencionamos, que puede llegar a generar una confusión. Ahí en el balance de sumas y saldos tienen una cuenta que dice depósitos especiales, fines específicos. Acá no estamos hablando ni de la cuenta de pasivo ni de patrimonio neto que les mencioné. En realidad, esa cuenta que aparece ahí hace referencia a la cuenta bancaria en donde están depositados los fondos, ¿no? Es como si tuvieran una cuenta del banco en donde, como a manera de reserva de sus fondos, decir, bueno, lo tengo metido acá, en una caja de ahorro específica para hacer esta obra. Eso es lo que hace referencia. No hace referencia a la contrapartida, sino que lisa y llanamente los fondos recaudados. Entonces, por eso aparece dentro del rubro caja y bancos. Simplemente por eso. Pero no es de lo que hablamos anteriormente. No es la contrapartida, sino que son los fondos. Esa es la primera aclaración. Fíjense, después el resto de los rubros que están, las cuentas que van dentro del rubro caja y bancos, tienen lo mismo que habitualmente van a encontrar. Ahora vamos a ver cómo clasificamos los créditos. Primero, vamos a clasificar, o sea, ¿cómo vamos a clasificar? Vamos a clasificar en las cuentas por cobrar asociado, las cuentas por cobrar con terceros, por la actividad principal y con terceros por la actividad principal, ¿no? O sea, con los asociados, miento, cuentas a cobrar con los asociados, cuenta a cobrar con terceros por la actividad principal y cuenta a cobrar con terceros por otras actividades. Entonces vamos a ir viendo una por una a ver cómo clasificamos. Cuotas sociales y deportivas a cobrar. A ver, esto es fácil. Esto es algo que ustedes le cobran a los socios, o sea, por estar asociados a la institución, le van a cobrar una cuota mensual por la práctica de un determinado deporte. Entonces, ¿dónde va a aparecer clasificado? Va a aparecer clasificado dentro de cuentas por cobrar a los asociados. Luego tenemos cuotas deportivas tenis a cobrar. Es el mismo caso que el anterior. Hay un sector de los asociados que juega al tenis y les cobras una cuota aparte. Entonces, es una cuota a cobrar con asociados. El handicap a cobrar. No sé si alguno ha jugado al golf alguna vez, pero sí, yo tampoco he jugado nunca al golf y la verdad no me veo. Pero bueno, gustos son gustos. La idea es la siguiente.
es como que hay una institución a donde los jugadores deben pagar como para tener una calificación, de alguna manera, de acuerdo al nivel de juego que tienen, para cuando el momento de los torneos hacer la nivelación y el puntaje final. ¿Qué significa? La idea es que el juego se basa en llegar a un hoyo en la menor cantidad de golpes. Si vos tenés un handicap más bajo, es como que tienen más tolerancia. Y si vos tenés un handicap más alto, tienen menos. Entonces, como que nivelan el juego para hacerlo más entretenido. La idea es que sea un poquito más parejo el juego, de decir, bueno, que el mejor jugador se esté superando constantemente y tampoco dejar de manera muy rezagada al que recién está iniciando. Entonces, como que hace un poquito, empareja un poquito las cosas. La cuestión es que eh, es algo que tiene que pagar el jugador, pero la Asociación Argentina de Golf se la cobra a los asociados. Perdón, la Asociación Argentina de Golf se los cobra a los clubes y los clubes después tienen que pedirle el reintegro a los asociados. Como que el trámite lo inicia el club, no el asociado. Entonces por eso lo paga el club inicialmente. Entonces, por ese motivo, es una cuenta a cobrar con los asociados. O sea, la situación, les repito, es esta. Es un trámite que se hace con la Asociación de Golf, de la Asociación Argentina, que el trámite lo hace el club a nombre del socio y en definitiva lo paga el club a nombre del socio y el socio tiene que reintegrarlo. O sea, el club se lo cobra al socio. Entonces, en el mientras tanto, surge un crédito eh, para en este caso, el club. Así que es un crédito cobrar con los asociados. No sé si entendieron. Luego tenemos deudores por servicio. Acá ya tenemos servicios prestados a terceros, pero que hacen a la actividad principal de la institución. Entonces la vamos a clasificar dentro de cuentas a cobrar a terceros por la actividad principal. Luego tenemos esta cuenta que dice anticipo de gastos a rendir. Entonces, ¿qué se interpreta con esto de anticipos para gastos a rendir? Supónganse que esta institución tiene alguien que le realiza trámites, un comisionista, una cosa así. Entonces, el club le da dinero a esta persona para que vaya y haga los trámites a nombre de la sociedad. Esta persona va, hace el trámite, paga los costos necesarios para realizar el trámite y después vuelve con los comprobantes de gasto y con el dinero. Entonces, de esa manera, rinden los gastos, vuelve a ingresar obviamente el dinero que salió de la caja de la institución, se registran los gastos y todas esas cosas. Entonces, mientras tanto, mientras no exista esa rendición, es dinero que ha salido de la institución y no le han rendido los comprobantes ni el vuelto de la erogación que tendrían que haber hecho estos funcionarios que trabajan para haciendo gestiones para ¿cómo que se llama? Para la institución. O imagínense una situación que tuvieran que pagar viáticos por algún viaje determinado eh, de algún miembro de el club. Entonces, le dan dinero para sus gastos y después tiene que rendir los gastos que tuvo y devolver el dinero que sobró. Entonces, mientras tanto, hasta que no exista esa rendición, queda ese crédito para el ente sin fines de lucro.
Entonces, esto es un anticipo, es una cuenta a cobrar por la actividad principal, pero con terceros, o sea, no con un asociado, sino con gente que de alguna manera hace algún trabajo para la institución, pero que no es un asociado. ¿Se entiende? A los fines jurídicos no es un asociado. O sea, no es un crédito con un asociado. Luego tenemos documentos a cobrar, que tenemos una nota que dice que corresponden a deudas documentadas por deudores de servicios prestados. Entonces, el mismo caso que los deudores por servicios es un crédito a cobrar a terceros por la actividad principal. Luego tenemos arrendamiento inmueble rural a cobrar, que corresponde a un inmueble destinado a la renta. Acá ya no estamos en la actividad principal del ente sin fines de lucro, porque la institución, en este caso, un club en donde se practica golf y tenis, no se dedica a arrendar inmuebles como actividad principal. Entonces, es una cuenta a cobrar con terceros, pero ya no es por la actividad principal, sino por otras actividades. Y finalmente, no, me falta uno. Inscripción a torneos a cobrar. Si ustedes se fijan, aparece acá cuando actualice, les apareció ¿dónde? Les apareció dentro de las cuentas por cobrar a terceros por la actividad principal. ¿Por qué terceros? En los torneos se pueden inscribir tanto socios como gente que no pertenece a ese club. Eh, las inscripciones son abiertas. Entonces, gente que no practica habitualmente puede inscribirse en un torneo, puede venir a otra ciudad a participar de un torneo. Entonces ya no es un crédito necesariamente con un socio. Este, así que lo que tenemos acá es crédito a cobrar con terceros, por la actividad principal, obviamente. Finalmente, tenemos deudores por aporte publicitario. ¿Cuál es la idea de esto? No sé si ustedes han visto, pero en las instituciones deportivas existen cartelerías o hasta inclusive camisetas con publicidad de empresas. Entonces, digamos, es una forma de recaudar dinero para estas instituciones, pero para recaudar dinero de fuera de la institución, es decir, de terceros, pero que no es la actividad principal. O sea, el ente sin fines de lucro no se dedica a vender publicidad, se dedica a otras cosas, pero da esa posibilidad a empresas de que publiciten y de paso tienen una fuente de ingreso. ¿Entendieron esto de la clasificación de los créditos? ¿Necesitan que repitamos algo? Bueno, Yo, profe, ¿le puedo pedir algún otro ejemplo de cuentas por cobrar a asociados? y generalmente pueden ser más que nada el tema de las cuotas, esas cosas, este, cosas que tengan más relación con lo cotidiano de la sociedad. Vos pensá, no sé si alguna vez estuviste asociado a alguna institución, pero generalmente van más a esas cuestiones. eh, yo creo que en el común de los casos. Vos no sé, vos como socio pagás a veces por el uso de la pileta, o sea, pagás una temporada por el uso de la pileta, como socio te vas a salir menos seguramente. Pagas, la cuota para la práctica de un deporte, cosas de ese estilo. No sé si, no sé si a alguno se le ocurre alguna otra, pero yo
en mi corta participación vinculada con entidades sin fines de lucro, yo creo que va más por ese lado. Profe, Sí, ¿las prepagas están incluidas también en entes sin fines de lucro? mm, no sé, eso es una cuestión ya más de tipo jurídica. Yo creo que no sé si no hay algunas que son cooperativas también. Eh, creo que algunas sí, son asociaciones. Eh, va más que nada a ver qué es lo que no entra dentro de entes sin fin de lucro, que es las sociedades comerciales, esas cosas, las cosas que habitualmente encontramos. Entonces, si vos me decís, bueno, una prepa está bajo un formato de sociedad, de asociación civil, entonces es un ente sin fines de lucro para la finalidad de eh, ¿cómo es que se llama? De la aplicación de la resolución técnica número 11. Sé que algunas hacen alguna actividad financiera, pero eso no tiene nada que ver. Bueno, yo les recomendaría que esas preguntas se le hagan más a los profes de privado para ver qué régimen jurídico tiene de fondo. Bien, vamos a seguir adelante. Si se fijan en el estado de situación patrimonial, van a tener acá los créditos clasificados como los vieron ahí en las notas. ¿Qué hacemos? Como dijo la compañera, hacemos las notas, los anexos, y después transcribimos el saldo final al cuerpo del estado de situación patrimonial en este caso, para darle este criterio de síntesis. Bien. Ahora lo que les decía, los bienes para el consumo. Los bienes para el consumo es como que pasan como si fuera a reemplazar a los bienes de cambio. Bienes de cambio no existe acá, sino que tenemos bienes para el consumo. Y vamos a tener estas cuentas dentro de bienes para el consumo. Los uniformes del personal, que son o sea, es algo que lo utiliza el personal en la prestación de los servicios para los asociados. Y bueno, esto de semillas y herbicidas, que en realidad es el mantenimiento de el lugar en donde se practica el deporte. Por eso es que van en bienes para el consumo, porque se consumen en ese proceso. Entonces, esto es bastante simple de explicar, pero esta es una diferencia respecto de lo que serían los entes con fines de lucro. Entonces van a tener ahí, en el estado de situación patrimonial, si se fijan ahí resalto en amarillo, un rubro que se llama bienes para el consumo, en donde hace referencia a la nota que les acabo de escribir. Luego lo que hablamos de las deudas. Fíjense, las deudas aparecen todas juntas. No están clasificadas en deudas comerciales, cargas sociales, cargas fiscales, todas esas cosas. Simplemente aparecen deudas. Y aparecen clasificadas entre corriente y no corriente. Eso sí. ¿Y de dónde surge? Bueno, yo les voy a mostrar acá la parte del balance de suma y saldo y la nota, en donde si se fijan, está puesto todo junto, todas las deudas juntas, únicamente clasificadas en corriente y no corriente, las deudas fiscales, estas deudas con AFIP, que en la nota 7 les indica qué es lo que va dentro de el pasivo corriente y que va dentro del pasivo no corriente. Fíjense también otra cuestión ahí. De los sueldos y cargas sociales a pagar, están restados los adelantos al personal. Esto ya lo vieron
pero yo se los digo de nuevo, porque es algo que en los exámenes solemos tomar cuando tomamos este tema. La cuestión de la compensación de las partidas, esto que tiene que existir, sí, eh, la institución tiene el carácter de deudor y acreedor al mismo tiempo, y respecto de un determinado sujeto, y es factible la compensación y exista la intención, nosotros la podemos compensar, ya sea crédito o deuda. ¿Qué significa esto? Que acá, en el caso de los sueldos, nosotros hemos hecho adelantos al personal. Es un operatorio muy común. Trabajadores que piden que les hagan adelantos de sueldo por una necesidad particular y después, al momento de cobrar, se lo descuentan. Entonces, acá tranquilamente nosotros, de hecho, se hace en la misma liquidación ese descuento. Entonces, es factible hacer esa compensación de, de partidas. Nosotros, cuando tomamos los exámenes, consideramos que si está dada la factibilidad de la compensación, la intención existe, ¿no? De esa manera nosotros evaluamos que ustedes comprendan el concepto de compensación de partida. Esto de uno ser deudor y acreedor al mismo tiempo nos permite compensar esas partidas. Entonces, por eso aparece restando el pasivo los adelantos al personal. Pero esto es más o menos lo mismo que lo que vieron para la resolución técnica número 9. Y ahora ya también nos metemos en algo que es muy puntual de estas instituciones. Fondos con destino específico. Fíjense lo que tienen ahí en el balance de sumas y saldos. Este concepto que dice fondos específicos subcomisión tenis. Que les dice que durante el ejercicio de 2008 se recibieron 3.000 pesos para financiar un viaje del equipo de tenis. Que eso es lo que aparece en el haber de este pasivo fondos específicos subcomisión tenis. Recuerden lo que yo les decía. Nosotros tenemos un momento que es el de la recaudación, en donde acá tenemos que la finalidad es solventar gastos futuros de los asociados. En este caso, solventar un gasto de un viaje del equipo de tenis. Entonces reconocemos un pasivo. Y luego tenemos un momento de la erogación, es decir, cuando efectivamente se produce el gasto. Que acá lo que van a tener es el reconocimiento de un gasto, en donde lo van a poner en el estado de recursos y gastos como gasto específico del sector que se trate, en este caso tenis, y en la parte de los recursos van a poner un recurso con fines específicos. Lo que les había dicho, lo que les había ilustrado con los asientos al inicio de la clase. Y nosotros en este momento nos encontramos en el medio, en el cierre del ejercicio, en el mientras tanto. Entonces nos quedó ese pasivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a reconocer en el rubro específico, fondos con destino específico. Y ahí van a tener una nota en donde hace referencia únicamente a esta cuenta, que en definitiva después es transcripto el saldo a, fíjense, ese rubro en el estado de situación patrimonial. ¿Entendieron esto? Bueno, entonces vamos a seguir adelante. Ahora vamos a ver los aportes de fondos con destino específico.
¿Qué ocurre? ¿Por qué les traje todo esto ahí que ven en el balance sumas y saldo? Resulta ser que se ha recaudado dinero para la construcción de nuevas instalaciones en la sede social. Dice se recaudaron 9.000 pesos. Entonces, de esa manera tienen que pasaron de tener aportes específicos para nuevas obras edilicias de 25.000 a 34.000. La diferencia son esos 9.000 que están ahí. Entonces, ¿qué ocurrió? Si ustedes se fijan, miren el capital, no tienen aumentos de capital. Y si se fijan en el activo, en la parte de la sede social, en el inmueble, no tienen variaciones. Entonces, ¿qué significa? Se está ahorrando, se ha ahorrado y no se ha hecho la erogación. Estamos en esta situación, en el momento de la recaudación, que acá tiene la finalidad de incrementar el patrimonio, que es hacer una nueva sede social, lo mandamos al patrimonio neto. Y en el momento de la erogación, lo que hacemos es darle ingreso a un bien de uso, en este caso la sede social, y aumentar el capital, que estarían reflejados en el alta del bien de uso en el anexo de gastos, que no se, en el anexo de bienes de uso, que es una situación que no se dio, y con un aumento de capital, que obviamente estaría reflejado en el estado de variación del patrimonio neto, como causa de variación, que tampoco sucedió. Entonces se quedó en la cuenta en este rubro aporte de fondos con destino específico. No agarro el cierre del ejercicio y todavía no empezamos la obra. Entonces, fíjense, esto ahí donde dice el momento de la recaudación va para el patrimonio neto este aporte y es una causa de variación en el estado de evolución del patrimonio neto. Entonces, si nosotros ahora vamos y vemos el estado de evolución del patrimonio neto, fíjense lo que he pintado en amarillo, parece como si fuera una cruz. ¿Por qué? Porque tienen en la parte de aporte de los asociados, la columna del rubro fondos para fines específicos, que partieron de 25.000, se recaudaron 9 y terminan con 34.000. Y tienen la causa de la variación en la fila, esa línea amarilla horizontal, en donde reflejan los 9.000. Entonces, como les digo, esto, ¿qué van a hacer con los aportes, o mejor dicho, con la variación, o sea, con los aportes ya existentes al inicio, lo van a poner, bueno, en el saldo inicial al saldo del inicio del ejercicio, en la columna de fondos para fines específicos, y después la variación la van a poner en esa columna más abajo y con un renglón en donde haga referencia a esa variación, pero en definitiva está reflejado en el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Entendieron cómo viene la mano? Porque ya después nos metemos más de lleno en el estado de recursos y gastos. Y ya después de eso, bueno, estoy abierto a las consultas que ustedes quieran y después somos libres de retirarnos. ¿Tienen consultas? Vamos a seguir adelante. Al inicio de la clase yo les hacía la clasificación de los recursos. Hablamos de recursos para fines generales, que estaban destinados a cumplir con los fines del ente. Recursos para fines específicos, que son aportes recibidos para fines determinados. Y recursos diversos que no se pueden clasificar en los anteriores. Entonces, acá fíjense lo que tienen. Arriba tienen la parte que saqué de
el balance de sumas y saldos. Y abajo, ¿qué es lo que tienen? Tienen el anexo de los recursos. Vamos a clasificar los recursos en el anexo para después volcarlo al cuerpo del estado de recursos y gastos. Entonces, como les decía, el primer caso de las cuotas sociales, que dicho sea de paso lo da como un ejemplo, está destinado a cumplir con los fines de la institución, pero no está vinculado con un sector específico. Entonces va dentro de recursos para fines generales. Distinto del caso de la cuota deportiva tenis, que van recursos para fines específicos porque está relacionado con un determinado sector. Lo mismo con ingresos de torneo de golf, que también está relacionado con un sector específico, por eso va dentro de recursos para fines específicos. Luego tienen ingresos de alquiler social por 22.000. ¿Qué ocurre? Es común que se le permite el uso de instalaciones a los asociados pagando un determinado valor, ¿no? Entonces eso también hace a los fines de brindar servicios al asociado, porque es algo que va dentro del espíritu de la institución. Entonces lo vamos a poner como recursos para fines generales. Y luego tenemos esto que dice recursos viaje tenis. Esta es la contrapartida, o sea, la contracara eh, de lo que pasa en el pasivo, ¿no? Esto que decíamos de que eh, por un lado se recauda y a medida que se eroga va pasando al anexo, al estado de recursos y gastos. ¿Cómo es que se llama? Va, fíjense acá, como un recurso para fines específicos. Esto se recaudó para hacer el viaje y luego se efectuó la erogación, se hizo el viaje, entonces lo pasamos a el estado de recursos y gastos como un recurso. Y luego tenemos esto que dice donaciones recibidas, ingresos rifas, resultado de ventas maquinaria, resultado de ventas lote, arrendamiento inmueble rural. Ninguno de estos está vinculado con la actividad principal. A ver, la existencia de una institución como esta no es para recaudar donaciones, no es para hacer rifas, sino que en realidad se hacen esas actividades como para recaudar fondos para otros fines. O sea, el fin es otro, no efectuar esta recaudación. Lo mismo que el caso de vender maquinaria o vender lotes o arrendar inmuebles. Eso está fuera de la actividad que le da nacimiento a la institución, que es la razón de ser de la existencia de la institución. Entonces, todos esos son recursos diversos. Entonces, bueno, ya acá tenemos armado el esquema de la clasificación de los recursos para después transcribir estos saldos, los 175.400, los 42.500, los 108.000, para transcribirlos a el estado de recursos y gastos. Luego, fíjense qué pasa con los gastos. Tienen los gastos generales de administración, que están relacionados con la actividad principal, pero que no se pueden asignar a un sector. Los que son específicos de sector, las amortizaciones y después todos aquellos otros gastos que no podemos clasificar en otro rubro. Acá es bastante fácil cómo está planteado el caso práctico. Fíjense que acá les comparto cómo está redactado el enunciado, en donde tienen en el estado,
en el balance suma y saldo, tienen las cuentas, tienen los valores de los saldos de cada una, y después aparece una nota en donde les dice cómo ir repartiendo esos gastos. Entonces, tienen ahí la nota 12 que les dice que el 40% corresponde a administración, el 30% golf y el otro 30% tenis, en donde tienen, entonces el 40% va a ir a gastos generales de administración y el resto va a ir a los gastos específicos de los sectores, del sector tenis y del sector golf. Después lo que tienen en la nota 13, que se reparten en gastos específicos de los sectores tenis y golf. Después los que dicen 100% de administración van en gastos generales de administración, y los que tienen la nota 15 se asignan a los gastos específicos del sector golf. Y el que no tiene nota, que dice gastos viaje tenis, es lo que les decía, fíjense que el importe es igual que el del recurso. Es la erogación. Se hizo el viaje de tenis, se erogaron los 1.500, se reconoció el recurso por 1.500 que fue recursos para fines específicos, y acá va a ir a los gastos específicos del sector tenis. Y así cierra todo el círculo. Pero como ven, es bastante sencilla la clasificación. Ya sale del enunciado. Luego tienen obras y trabajos de urbanización, que tienen la nota 16 y que dice que corresponden a gastos de pavimentación del frente del club. En realidad, esos no son gastos relacionados con la actividad, el cumplimiento de la actividad principal, es un costo del mantenimiento general. Entonces lo ponemos dentro de otros gastos. Y luego tenemos las amortizaciones. Y acá les traigo un poquito el combo de todas las cosas que tienen referido a las amortizaciones. ¿Qué tienen acá? Fíjense, tienen lo que yo les saqué de el balance de sumas y saldos, en donde tienen las amortizaciones de sede social, maquinarias, y les traje el anexo de bienes de uso, en donde les marco la columna del resultado del ejercicio. ¿Qué van a hacer entonces? En el caso de las amortizaciones, no van a hacer una nota, sino que va todo en el anexo de los bienes de uso y lo ponen dentro de los resultados del ejercicio. Pero, en el estado de recursos y gastos lo van a poner en un rubro específico. Entonces, esos 25.700 lo van a tener en el estado de recursos y gastos, que vamos a ver en la diapositiva siguiente, lo van a tener transcripto ahí. Y finalmente, eso es lo que les voy a mostrar. Fíjense acá cómo es la estructura, cómo queda la estructura de el anexo de recursos y gastos, donde tienen los recursos clasificados, de acuerdo a lo que estuvimos hablando, en recursos para fines específicos y diversos, y luego los gastos también clasificados en gastos de administración, específicos de cada sector, amortización de bienes de uso, que ahí tienen los 25.700 que les mencioné, y luego otros gastos. El resto, si se fijan, lo que hay para abajo es similar. Lo único que tienen ahí es, tienen recursos y gastos extraordinarios y los resultados financieros por tenencia, que hay, que no se los mencionen, pero fíjense que si miran la nota, recursos, resultados financieros y por tenencia, sería la misma clasificación que tendrían para los entes con fines de lucro. En definitiva, en ese sentido, la clasificación es la misma. Y bueno, esto es todo el caso práctico, digamos. Esto es lo que necesitan saber para entenderlo. El resto es lo mismo que han visto en los casos prácticos anteriores.
Si quieren hacerme alguna consulta, estoy todavía. Y si no, nos vamos. ¿No hay preguntas? ¿Quieren terminar rápido el día? Bueno, si no... Bueno, aquí hay uno sincero y dice yo por lo menos no. Bárbaro. Si no tienen... Profe, respecto a los recursos diversos, ¿incluye todos los otros que no van en las categorías anteriores? Sí, exactamente. Todo lo que no puedan poner... A ver, todos aquellos recursos, aquellos ingresos que no pueden poner en otra categoría que no sean resultado financiero y por tenencia. No me vas a poner como un recurso diverso, un interés de un plazo fijo. Ponele. Es precisamente aquellos recursos, bueno, que no son, que no van clasificados en resultado financiero por tenencia o en alguno otro de los rubros que se mencionan en la resolución técnica, pero es más o menos esa la idea. ¿Me consultas? Bueno, si no hay consultas, nos retiramos. Ha sido un gusto darles clases y bueno, nos vemos en la próxima clase, no sé cuándo será, posiblemente la semana que viene. Nos estamos viendo.